Tercer domingo del tiempo ordinario, ciclo C. Primera lectura tomada del libro de Nehemías, capítulo 8. En aquellos días, Esdras el sacerdote trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió Amén, e inclinándose, se postraron rostro en tierra. Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 18. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Que sean gratas las palabras de mi boca, los anhelos de mi corazón. Al Señor que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Segunda lectura tomada de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 30. Hermanos, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. El cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos miembros. Si el pie dijera, no soy mano, entonces no formo parte del cuerpo. ¿Dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿con qué oiríamos? Y si todo el cuerpo fuera oído, ¿con qué oleríamos? Ahora bien, Dios ha puesto los miembros del cuerpo cada uno en su lugar según lo quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies. Ustedes no me hacen falta, porque, por el contrario, los miembros que parecen más débiles son los más necesarios. Y a los más íntimos los tratamos con mayor decoro, porque los demás no lo necesitan. Así formó Dios el cuerpo.
dando más honor a los miembros que carecían de él, para que no haya división en el cuerpo y para que cada miembro se preocupe de los demás. Cuando un miembro sufre, todos sufren con él, y cuando recibe honores, todos se alegran con él. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro de él. En la iglesia, Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, a los que tienen el don de curar a los enfermos, a los que ayudan, a los que administran, a los que tienen el don de lenguas y el de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Todos tienen el don de curar? ¿Todos tienen el don de lenguas y todos las interpretan? Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4 y capítulo 4, versículos del 14 al 21. Muchos han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre Teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Análisis del Evangelio. El evangelista introduce su obra con un prólogo según el esquema de una obra histórica de su tiempo. Lo hace con un estilo de escritura elegante y un vocabulario selecto. Con esto transmite seriedad en lo que comparte. La historia de Jesús no es un mito, una leyenda, sino que pertenece a la historia universal. No es un fenómeno meramente religioso, sino un fenómeno histórico global. El evangelista menciona a muchos que han tratado de escribir la historia de las cosas que pasaron entre nosotros, pero a diferencia de la mayoría de los autores de su tiempo, no critica a esos que lo han intentado antes que él, sino más bien valora todo lo transmitido, acoge esa tradición y busca cómo completar y mejorar lo recibido. La honestidad del evangelista, que reconoce no haber pertenecido a la primera generación de cristianos, ayuda a ver en la iglesia y valorar lo recibido, y si es posible mejorarlo para la gente de nuestro tiempo y para las próximas generaciones de cristianos. Después del prólogo, la lectura de la liturgia da un salto al capítulo 4. Aquí se introduce el pasaje litúrgico con el resumen de la actividad de Jesús en Galilea, motivada por el impulso del Espíritu que actúa sobre él. Es digno de subrayar el peso que se da al ministerio de Jesús como enseñanza.
Jesús es sobre todo alguien que enseña. Esta enseñanza se da en la sinagoga. Él se desenvuelve como un rabino. Con esto se presenta a Jesús en un orden establecido, no como un predicador itinerante, alguien que va por su cuenta. No es un renegado de la fe de Israel, alguien que rompe con el judaísmo. No ha venido a rebelarse contra la religiosidad de su tiempo, sino a purificarla y a darle pleno cumplimiento. Todos lo alababan. Alabar es un verbo reservado normalmente a Dios, pero que es usado también por el evangelista para explicar ese éxito de corta duración característico de los inicios de la misión. Lo mismo pasará con la iglesia primitiva, que según Hechos 2:47, tenían el favor de todo el pueblo. Después vendrán las persecuciones. Las narraciones del misterio de Jesús ya propiamente tienen lugar en su pueblo, donde creció, Nazaret. Va a la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. Lucas omite todo el rito que se desarrolla en la sinagoga y se centra en el momento que le toca a Jesús. Jesús es seleccionado para leer. El encargado de la sinagoga, llamado Hasán, elegía a los lectores entre quienes tuvieran la capacidad de hacerlo. Así que Jesús es elegido para hacer la lectura. El pasaje se leía en hebreo y el lector traducía para los presentes al arameo, que era el lenguaje que se hablaba en tiempos de Jesús. El pasaje citado por el Evangelio no fue leído en la sinagoga, sino que es una paráfrasis del texto del profeta Isaías. No es una cita textual. Las palabras son las precisas para expresar toda la misión de Jesús: liberación del mal, la sanación física y espiritual, recordando que los milagros son los que acompañan para dar fuerza y testimoniar la palabra pronunciada, y la preferencia por los pobres, pobreza en todos sus rostros y manifestaciones. Domina el tema de la proclamación festiva y universal, no la condenación o el juicio. De hecho, Jesús omite la parte del profeta Isaías que habla que ha traído el juicio sobre la tierra. Jesús trae un evangelio, anuncia un año de gracia, no entendido materialmente como un año jubilar, sino como un kairos, un tiempo preciso de salvación y bendición. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Jesús no comenta la profecía de Isaías, solo la confirma y la actualiza. Él hoy inaugura el año de gracia, el tiempo de la salvación. La profecía es así promesa de Dios que solo tiene su cumplimiento cuando Jesús se lo da. Puntos de reflexión. Hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, es el domingo de la palabra de Dios, instituido en el año 2019 por el Papa Francisco para recordar la importancia de la Sagrada Escritura en la vida de la Iglesia. 2. Tanto la primera lectura como el prólogo del Evangelio de Lucas nos dejan entrever la naturaleza de la Sagrada Escritura. No es una obra caída del cielo. Es inspirada por Dios, pero con el aporte de la inteligencia y el trabajo humanos. Es una obra divina, pero también una obra literaria, y como tal necesita ser traducida del lenguaje original en que haya sido escrita, y cada traducción es ya una interpretación. Luego, también requiere ser explicado su sentido, como hacía Esdras en la primera lectura y los demás levitas, y otras veces aplicada a la vida como cumplimiento de la palabra, como hace Jesús en el Evangelio.
Número 3. Según San Juan Pablo II, visto los dos conceptos fundamentales de la liturgia de hoy, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que lo toca San Pablo en la segunda lectura, y la palabra de Dios, como lo pone la primera lectura y el Evangelio, podemos decir que la unidad entre estos dos temas es que el cuerpo de Cristo se construye desde el comienzo basándose en su palabra. La palabra es la expresión del pensamiento, es decir, el instrumento del Espíritu de Dios y del Espíritu humano, para estrechar los contactos entre los hombres, para entenderse, para unirse en la construcción de una comunión espiritual, y esto obviamente teniendo como fundamento la palabra de Dios. 4. Tener en cuenta el hoy salvífico anunciado por los profetas y cumplidos en Jesús, y que es la naturaleza del Evangelio, la fiesta de la vida en Cristo y la salvación que nos trae. Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagan duelo ni lloren, dice Nehemías 8:9. El domingo, día del Señor, que debe ser dedicado al descanso, a la oración y a la convivencia familiar. La palabra de Dios nos convoca para crecer en la fe y celebrar la presencia del resucitado en medio de nosotros, que hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Jesucristo une a todos los bautizados. Número 5. La lectura litúrgica del Evangelio no recoge la reacción de los presentes en la sinagoga. Se ha dejado así porque lo que interesa es la reacción de los presentes hoy al escuchar la palabra proclamada en la construcción del cuerpo místico de Cristo, o sea, en la comunión de la iglesia, se evidenciará la acogida de la palabra que se ha escuchado. Que tengas un feliz domingo. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.